Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Alberto Martínez Fernández y en nombre de DAS voy a hacer el workshop de hoy 8 de julio, que lo vamos a centrar en Quantum Machine Learning supervisado basado en medidas de similitud, centrándonos en Quantum KNN, vecinos más cercanos cuánticos. Un poco por resumir cuál es el objetivo de esta sesión. Nosotros, durante el estudio del arte que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que uno de los modelos más simples para implementar Quantum Machine Learning es el aquel basado en medidas de similitud, concretamente medidas de distancia, pero solo hay implementaciones en arquitecturas concretas de ordenador cuántico con K-means, exacto, con Quantum K-means. No obstante, viendo las implementaciones que hay en el estado del arte, nos hemos percatado que realmente no vemos complicaciones a la hora de transformar este modelo no supervisado en un modelo supervisado. Indagando más en la literatura, sí que hemos visto alguna implementación, alguna propuesta teórica de cómo sería ese modelo supervisado de Quantum Machine Learning basado en distancias, donde todas las operaciones se realizan dentro del propio circuito cuántico, pero no hemos visto ningún tipo de implementación en ninguna arquitectura en concreta. Es por ello que nosotros, durante la realización de las tareas de la línea 2.4, nos hemos planteado tomar la implementación que existe para Quantum K-means y adaptarla para el modelo Quantum KNN, el cual hace métodos supervisados de clasificación. A lo largo de estas diapositivas vamos a presentar cuáles son las bases de las que hemos partido, el Quantum K-means, cómo funciona esta medida de cálculo de distancias y cómo se lleva a cabo la codificación de los datos, y explicaremos cómo hemos adaptado los modelos para poder introducir esta supervisión del modelo en base a medidas en determinación de cuáles son los vecinos más cercanos, medida de las distancias de los mismos y realización de esa votación para determinar qué categoría, qué etiqueta se le asigna a la muestra en concreto que estamos estudiando. Un segundo. En primer lugar, empezando por los antecedentes, sabemos que las tres arquitecturas principales que encontramos en el ordenador cuántico son aquellos ordenadores basados en puertas lógicas cuánticas, los que utilizan Adiabatic Quantum Computation y los de Quantum Annealing. Cada modelo de Quantum Machine Learning, basado o no en equivalentes clásicos, se basa en alguno de estos paradigmas. Por ejemplo, en Quantum Machine Learning basado en distancias, encontramos que la mayoría de los modelos de la literatura se basan en la utilización de puertas lógicas cuánticas. Sin embargo, por ejemplo, en optimización, muchos de los modelos más prometedores se implementan en Annealing o en Adiabatic Computation. En el caso de los circuitos cuánticos basados en puertas lógicas, los circuitos tienen tres elementos principales, el estado cuántico, las puertas lógicas y los resultados. Vamos a empezar por el estado. Como sabemos, un estado cuántico está formado por combinación de n estados de un qubit, los cuales se multiplican con operaciones tensoriales, que sería el equivalente de multiplicar entre sí los estados de Hilbert, los espacios de Hilbert de los estados de un solo qubit. Este estado genérico de n qubits se puede subdividir en subespacios en función de la tarea que cumpla cada uno de estos subespacios. Por ejemplo, en el Quantum Machine Learning basado en puertas lógicas, la manera más simple de subdividir este espacio genérico de n qubits es en tres subespacios, un subespacio de input, otro de hidden y otro de output. Donde en el subespacio de input se codifican los datos de entrada, el subespacio hidden es donde se suelen realizar las operaciones y donde se encuentran los pesos del modelo, y el subespacio output es el subespacio sobre el cual se miden los resultados de llevar a cabo las operaciones del modelo de Machine Learning cuántico que se haya seleccionado. Esta división de subespacios cabe destacar que es un constructo matemático y no una subdivisión física real, por lo que podremos hacer esta subdivisión y deshacerla a conveniencia. Por otro lado, las puertas son operadores cuánticos representados matricialmente por matrices n por n complejas. Estas matrices también se pueden descomponer en productos de matrices que actúan sobre un solo qubit y es muy útil tanto para entender su funcionamiento como para posterior implementación en ordenadores cuánticos. Por ejemplo, aquí mostramos dos ejemplos. Si tenemos un operador A que actúa sobre 4 qubits, pero realmente solo hace una operación sobre el qubit 2, ese operador A lo podemos subdividir en un producto tensorial de matrices identidad que actúan sobre los qubits 0, 1 y 3, y un operador A que actúa sobre el qubit 2, que es el que realmente hace la operación sobre el qubit 2. Por ejemplo, en la imagen que tenemos a la derecha, donde tenemos unas puertas RZ, cuyo argumento es un arco tangente, realmente cada una de estas matrices serán matrices de 2 elevado a n por 2 elevado a n. Perdonad que me acabo de dar cuenta que hay un error en la diapositiva. Es decir, como hay 4 qubits, habrán 16 por 16, matrices 16 por 16. Cada una de estas puertas lógicas es una matriz 16 por 16, donde realmente tenemos un producto tensorial de 3 matrices identidad 2 por 2 y una matriz de rotación 2 por 2.
Esta descomposición nos permite llevar a cabo una implementación más sencilla en el ordenador clásico cuando llevemos a cabo la simulación, y también es importante para poder adaptar nuestro circuito al ordenador cuántico real con sus restricciones, que como hemos podido observar durante la realización de las tareas de la línea 2.4, existen una serie de restricciones a la hora de implementar circuitos cuánticos en un ordenador cuántico real. También cabe destacar que si el operador no actúa sobre un qubit, sino actúa sobre varios, podemos descomponer igualmente el operador por un producto de operadores que actúan sobre un qubit, donde tenemos que tener en cuenta que ese operador que actúa sobre varios qubits debe de poder ser descomponible en varios qubits, en operadores de un qubit, cada uno sobre el qubit cada uno de los qubits sobre los que realmente ese operador está haciendo una operación. Por otro lado, de manera equivalente al estado, podemos descomponer las matrices también por subespacios, distinguiendo los subespacios por la tarea que realizan, por ejemplo, input, hidden u output, aunque esto es algo más infrecuente que en el caso de los estados, porque no es tan útil. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las puertas lógicas, unos ejemplos, por ejemplo, la puerta Pauli X, que se presenta matricialmente de la siguiente manera, que funciona como todos sabemos, que el qubit 0 lo transforma en 1 y el 1 en 0. Y luego tenemos una puerta CNOT que en función del valor del primer qubit transforma o no el segundo qubit con la puerta Pauli X. Este operador CNOT, que es una matriz 4x4, puede descomponerse en un producto tensorial de matrices, en este caso, que actúan sobre un qubit. Por ejemplo, esta descomposición que tenemos abajo, donde si el qubit inicial es proyección 0, aplicamos la identidad sobre el segundo, y si el primer qubit es 1, aplicamos la puerta Pauli X. Como he dicho anteriormente, estas descomposiciones son muy útiles a la hora de implementar nuestros algoritmos, tanto en simulación clásica como en ordenadores cuánticos. Por último, tenemos que hablar de cómo se extraen los resultados del circuito cuántico. En el caso de circuitos basados en puertas lógicas cuánticas, como muchos otros tipos de arquitecturas cuánticas, los resultados se obtienen a partir de la medición de valores esperados de observables físicos. Por ejemplo, magnitudes físicas o estados bases, a partir de Pauli Z. Es común que los resultados que se obtengan, que normalmente son valores esperados, como por ejemplo Pauli Z, que están en un rango concreto, en este caso Pauli Z entre -1 y 1, se escalen a un rango más útil. Por ejemplo, si queremos llevar a cabo clasificación, que ese rango se escale a 0 o 1, entre 0 y 1, y lo interpretemos como una probabilidad. Una vez hablado de los elementos fundamentales del circuito cuántico basado en puertas, vamos a hablar de cómo se entrena un modelo de Quantum Machine Learning. En simulación realizamos una retropropagación que sigue las expresiones teóricas de las puertas lógicas cuánticas y los estados que hemos utilizado, cuyos valores se van almacenando a medida que propagamos. Es decir, una manera muy similar a cómo se haría clásicamente. En ejecución real no tenemos acceso a estos valores intermedios, por lo cual debemos sustituir las derivadas que nos van a hacer falta para la retropropagación por estimaciones que se pueden realizar mediante distintas técnicas. Aquí destacamos Parametric Shift Rule como una fórmula bastante precisa que se puede derivar de la derivada de un valor esperado y que suele ser la más utilizada. Estos parámetros se van actualizando por batch que se vaya introduciendo dentro del modelo hasta que conseguimos entrenar y converger a un valor deseado desde las métricas que estemos utilizando como control. Por otro lado, vamos a hablar de cómo se codifican los datos dentro del circuito, que es una de las partes más importantes de cualquier modelo cuántico, bien sea Quantum Machine Learning basado en puertas lógicas, en Adiabatic Computing, etc. Y suele influir enormemente en el resultado, dado que una mala codificación nos hace perder información y que los resultados no sean los esperados. Existen dos estrategias principales en el caso de Quantum Machine Learning basado en puertas lógicas para llevar a cabo la codificación. Por un lado tenemos la codificación por qubit, donde cada qubit del sistema almacena un dato, de tal manera que si tenemos n qubits tendremos n datos almacenados. Aquí vemos la forma en la que se almacena, donde a cada qubit se le asigna un valor, teniendo en cuenta la normalización que va a haber sobre el estado completo, y se lleva a cabo un producto tensorial de los distintos qubits. La codificación densa nos permite codificar 2 elevado a n datos en n qubits, utilizando cada uno de los coeficientes que nos aparecería en el desarrollo del estado general de n qubits como un elemento que almacena un dato, siempre con la restricción de la normalidad. La diferencia entre estos dos tipos de codificaciones es que la primera codificación nos permite almacenar menos datos, pero nos da lugar a circuitos mucho más simples, mientras que la segunda nos permite aprovechar todas las propiedades cuánticas del estado gracias a la superposición, pero nos genera circuitos cuánticos mucho más complejos. Para llevar a cabo esta codificación, independientemente de la estrategia que sigamos, existen una gran cantidad de circuitos codificadores alternativos. En nuestro caso nos centramos en la codificación densa y utilizamos el algoritmo del FF-Curam. El FF-Curam
permite codificar 2 elevado a n datos en n qubits con un qubit extra auxiliar, donde se utiliza la siguiente estrategia. Se toman los n qubits, que en esta imagen aparecen como el subespacio B, y se selecciona perdón, no sé la palabra. El coeficiente sobre el cual tú quieres escribir el dato en concreto utilizando puertas Pauli X que nos permiten seleccionar exactamente sobre qué estado base del desarrollo del estado genérico queremos escribir nuestro dato. Después utilizamos una rotación controlada por estos qubits donde vamos a escribir la información sobre el qubit ancilla, aplicamos el dato que queremos codificar y luego volvemos a aplicar las mismas matrices Pauli X para volver a deshacer el cambio que hemos hecho anteriormente. De esta manera, lo que hace este algoritmo es que va accediendo a cada uno de los estados base del estado sobre el cual vamos a codificar nuestros datos y escribe un dato en concreto. Y nos permite acceder posteriormente a la información que hayamos almacenado, de manera similar a una RAM clásica, de ahí el nombre QRAM. Es la codificación que vamos a utilizar porque es una de las más simples a nivel teórico, a nivel de cómo se implementa, aunque sí que da lugar a circuitos bastante densos y complejos y sobre todo largos, que a nivel de implementación en un ordenador cuántico real puede ser un problema. Por otro lado, nosotros codificamos los datos, pero necesitamos exigir que los datos sean normalizados. Eso es muy sencillo porque simplemente aplicamos una normalización sobre los datos que nosotros vamos a codificar. Sin embargo, cuando vamos a utilizar Quantum Machine Learning basado en distancias o en medidas de similitud, si llevamos a cabo esta normalización sin hacer ninguna transformación previa, perdemos toda la información de distancia entre puntos o de similitud, si utilizamos algún otro tipo de medida de similitud que no sea, por ejemplo, la distancia euclídea. Por ello es necesario llevar a cabo una transformación que nos asegure que tras normalizar no hayamos perdido la información de distancia. En este caso utilizamos la transformación ISP, Inverse Stereographic Projection. De manera sencilla, manera simple, esta transformación lo único que hace es que toma n puntos y los sitúa sobre la superficie de la n+1 esfera, de tal manera que estos puntos situados en el nuevo espacio conservan de manera casi perfecta la distancia entre ellos. A continuación mostramos una serie de imágenes donde en la primera imagen tenemos 3 clústeres en un espacio 2D que nosotros vamos a querer normalizar para poder introducir en nuestro algoritmo de Quantum Machine Learning basado en distancias. Si llevamos a cabo una normalización sin hacer anteriormente la transformación ISP, generamos una una circunferencia que en este caso podríamos pensar que se ha perdido la información de las distancias, pero aún se pueden ver los clústeres y podríamos trabajar con él bien. Pero como mostraré a continuación en otras imágenes, este no es el caso usual. Si aplicamos la transformación ISP, que es la tercera imagen, sí que podemos ver que además de mantenerse la separación entre clústeres, también vemos que en la superficie de la esfera se mantiene la distancia entre los puntos, lo cual permitirá a los algoritmos basados en distancias funcionar correctamente. A continuación mostramos otro conjunto de datos donde no se cumple esa separación de clústeres que hemos visto anteriormente. Hemos generado 2 semilunas, donde podemos ver que en la imagen del medio, donde no se ha hecho la transformación previa a la normalización, sí se pierde la información tanto de las distancias como la de los clústeres. Mientras que cuando aplicamos la transformación ISP y luego normalizamos, vemos que las semilunas, que ahora están en la superficie de una esfera, sí que mantienen las distancias y la separación entre clústeres. Esto es muy importante porque, como he mencionado anteriormente, cuando hacemos una mala codificación, nuestros modelos cuánticos no van a poder funcionar correctamente, no porque los modelos estén mal planteados, sino porque se ha perdido información durante la codificación de dato clásico a dato cuántico. Cabe destacar que esta transformación no es perfecta, presenta ciertas deformaciones. Por ejemplo, en ciertas partes de las semilunas que he mostrado anteriormente, se puede apreciar que existe separación entre los puntos que en la imagen original, podemos ver a la izquierda, no se encuentra. Hay una separación prácticamente constante dentro del clúster azul entre puntos, mientras que cuando vemos la imagen de la esfera, es decir, tras la transformación, sí hay cierta separación. Esto es debido a que la transformación ISP tiene ciertos defectos cuando los puntos se encuentran cerca de los orígenes del sistema de referencia que se utiliza en el espacio original. Sin embargo, suelen ser unas pequeñas deformaciones que, si el conjunto de datos no es demasiado complejo, no afectan posteriormente a los modelos cuánticos. Los modelos cuánticos que vamos a implementar, en este caso Quantum KNN, a partir de Quantum K-mean, se basan en un circuito de cálculo de distancias euclidias en el espacio de Hilbert sobre el cual se define el estado cuántico que vamos a utilizar. Este circuito es el siguiente, el cual hace una serie de transformaciones a partir de puertas lógicas, codificando los datos. En este caso se representa con una puerta lógica con el símbolo C, que en este caso sería implementar la QRAM.
Y una vez aplicado todo este circuito, se genera un estado que es una superposición de las dos muestras X e Y, de los dos puntos muestra X e Y de los valores que puede adoptar el estado ancilla A que tenemos en la parte superior del circuito. Este estado que hemos generado, cuando nosotros medimos la probabilidad de medir el qubit ancilla en el estado 0, nos genera una probabilidad que está relacionada con la distancia entre el punto muestra X e Y en el espacio de Hilbert en el cual se han codificado los datos. Por lo tanto, podemos establecer una similitud entre la probabilidad que se mide de observar 0 y la distancia que existe entre dos muestras. A partir de eso podemos construir un algoritmo de Quantum K-means, donde simplemente tomamos dos puntos, determinamos cuál es la distancia que hay entre ellos y una vez obtenemos todas las distancias podemos aplicar el algoritmo clásico para obtener cuál es el nuevo centroide al que se le va a asignar un clúster y de manera recursiva llevar a cabo ese entrenamiento para determinar los clústeres. Una vez determinados los K-clusters que hay, como ya esperamos del algoritmo K-means clásico, y obtener los clústeres que predice el Quantum K-means cuántico. Este algoritmo simplemente nos está determinando la distancia entre puntos y el resto del proceso se hace clásicamente. Sin embargo, gracias a las propiedades de la superposición, podemos conseguir que este algoritmo nos determine más de una distancia a la vez. Por ejemplo, aquí vemos cómo se paraleliza para conseguir que todos los K-centroides que queremos determinar, las distancias respecto al punto muestra, se puedan obtener a la vez. Cuando nosotros llevamos a cabo la codificación de la muestra X, que por ejemplo la muestra X la vamos a asignar a cada uno de los centroides, lo que se hace es que se añade un subespacio extra, que es el subespacio que determina qué centroide en concreto es. De tal manera, como funciona la Courant, de la manera que funciona la Courant, podemos asignar, por ejemplo, en una muestra que tiene n dimensiones, un punto en un espacio n-dimensional. Cuando queremos asignar la primera dimensión, podemos distinguir la primera dimensión de la primera muestra, la primera dimensión de la segunda muestra, etc. Donde estas muestras se refieren a los centroides porque buscamos paralelizar los centroides. De tal manera, cuando nosotros medimos la probabilidad de observar 0 en el qubit ancilla, podemos seleccionar observar 0 respecto a un centroide en concreto. De tal manera que nosotros cuando obtenemos las probabilidades, es decir, la distribución de probabilidad del estado que se ha generado tras aplicar este circuito, obtenemos las probabilidades relacionadas con las distancias de cada centroide de una muestra. En un principio, daría la sensación de que sería necesario ejecutar este circuito una cantidad de veces mayor que en el caso anterior, porque nosotros no estamos obteniendo una probabilidad, sino que vamos a obtener una distribución de probabilidades. Sin embargo, por la manera en la que funcionan los ordenadores cuánticos actuales, donde para realizar una ejecución hace falta repetir numerosas veces esa ejecución para obtener valores esperados, podemos utilizar esta propiedad para, con el mismo número de repeticiones, obtener más de una probabilidad a la vez, lo cual nos permite obtener, como he mencionado, esta distribución de probabilidad y, de manera paralela, la distancia de una muestra a todos los centroides. Gracias a la superposición podemos aprovechar esta estrategia para no solo obtener la distancia entre una muestra y todos los centroides, sino directamente la matriz de distancias entre un conjunto de datos que nosotros seleccionemos. De esta manera, este circuito nos permite obtener todas las probabilidades en una sola ejecución, con las repeticiones que haga falta por las necesidades del ordenador cuántico real, y por tanto nos determina cuál es la matriz de distancias. Y en una sola ejecución ya podemos pasar a ese procesado clásico donde vamos a determinar cuáles son los clústeres, vamos a determinar los nuevos centroides y volveremos a llevar a cabo esa recursividad que existe en el K-means clásico. Una vez visto cómo funciona K-means cuántico, nosotros nos planteamos, al ver cómo funcionaba ese circuito, si era posible transformarlo para que en vez de ser un método no supervisado, dado que en ningún momento decimos etiquetas, podamos introducir ese concepto de supervisión a través del modelo clásico que más se parece a K-means y que es supervisado, el modelo de vecinos más cercanos. Sí que nosotros cuando estudiamos la literatura apreciamos que habían propuestas, como he mencionado antes, teóricas de cómo funcionaría un modelo cuántico supervisado basado en distancias, pero no existía ninguna implementación, por lo cual nos propusimos utilizar la implementación que había para K-means y transformarla para que se convirtiera en un modelo de vecinos más cercanos supervisado. Para ello utilizamos la propiedad anterior que he mencionado antes, donde hemos hecho paralelización a los centroides utilizando un nuevo subespacio que nos determinaba cada uno de los datos que codificábamos a qué centroide pertenecía. Y en vez de determinar a qué centroide pertenecía, hicimos un cambio y nos decía a qué etiqueta pertenecía. De tal manera, cuando nosotros
llevamos a cabo la ejecución del circuito, utilizamos un subespacio, que aquí hemos denominado subespacio de etiquetas, para determinar cada muestra clasificada, codificada, perdón, a qué etiqueta pertenece. Llevando a cabo esta codificación con superposición, gracias a las propiedades cuánticas de superposición, podemos obtener unas probabilidades de manera exactamente igual a la anterior, es decir, la probabilidad de observar el qubit ancilla en el estado cero, no observando el subespacio de centroides para ver a qué centroide en concreto se refiere la distancia, sino observando el subespacio de etiquetas. Esta probabilidad, cuando hacemos ese cambio, lo que nos da es que es una probabilidad que es directamente proporcional a la probabilidad de haber acertado asignar una etiqueta en concreto si hemos utilizado como estrategia de votación en vecinos más cercanos la distancia como peso a la hora de determinar cuánto vale el voto de cada vecino. Esto es debido a que estamos obteniendo probabilidades que son proporcionales a las distancias, pero cuando nosotros sumamos esas probabilidades para una etiqueta en concreto, es decir, no obtenemos la probabilidad de observar el qubit ancilla en estado cero para una etiqueta en concreto, sino determinamos la probabilidad de ver una etiqueta en concreto. Eso nos da una probabilidad que es directamente proporcional a el resultado que obtendríamos en KNN clásico de hacer la votación pesada por la distancia y determinar cuál es la contribución de cada etiqueta, es decir, para la etiqueta 0, cuál es el voto que sale. Ese voto que saldría clásicamente es proporcional a la probabilidad que obtenemos cuánticamente con este circuito. De manera similar a K-means, este circuito puede ser modificado para que se lleve a cabo en una ejecución en las votaciones de todas las muestras a la vez. Es decir, en vez de obtener una matriz de distancias, obtener una matriz de probabilidades. Sin embargo, una de las desventajas que tiene Quantum KNN frente a Quantum K-means es que es necesario introducir más qubits, dado que no solo tenemos que codificar las muestras y los vecinos más cercanos, sino que tenemos que codificar las etiquetas. Eso implica que cuando llevamos a cabo la simulación llegamos a un número de qubits que es demasiado elevado para clásicamente llevar a cabo una simulación en un periodo de tiempo aceptable. A nivel de computador cuántico real, tampoco es posible llevar a cabo un estudio de cómo se comporta el circuito cuando intentamos llevar a cabo esa paralelización para obtener toda la matriz de probabilidades, es decir, toda la matriz de votaciones, porque también es un número de qubits demasiado elevado, demasiado grande para que los ordenadores cuánticos disponibles, en nuestro caso en AWS, que es donde hemos llevado a cabo las ejecuciones cuánticas reales, se pueda llevar a cabo una simulación de un circuito de tales características. Este es uno de los inconvenientes que encontramos en Quantum KNN. Sin embargo, existen otra serie de inconvenientes que debemos mencionar. Por un lado, no podemos seleccionar de manera directa el número de vecinos. Esto es debido a la manera en la que está construido el circuito, donde tú de antemano tienes que determinar cuántos vecinos tienes que introducir. Es posible, que es el caso que hemos hecho nosotros, de utilizar un algoritmo clásico para determinar los vecinos a cada punto y luego llevar a cabo la votación cuántica. Sin embargo, esto es ineficiente, porque cuando llevamos a cabo la determinación de los vecinos, ya estamos determinando distancias, que es el paso más complejo dentro del modelo clásico de KNN y es el que nos gustaría implementar cuánticamente, porque nos permite aprovechar esa ventaja cuántica de la paralelización. Para ello es posible, por ejemplo, utilizar el modelo de K-means, que al final es un modelo de cálculo de distancias, para determinar las distancias, posteriormente de esas distancias determinar los vecinos más cercanos y ya introducirlos en nuestro modelo de KNN cuántico. Sin embargo, eso también es ineficiente porque nos obliga a utilizar dos circuitos. Es por ello que actualmente nos encontramos, entre varias opciones que estamos evaluando respecto a este modelo, estamos estudiando si sería posible juntar ambos algoritmos de tal manera que obtengamos ese estado que contiene la matriz de distancias y a partir de ese estado, en vez de medirlo, transformarlo a valores clásicos y reintroducirlo en un segundo algoritmo del KNN cuántico, podamos meter ese estado sin que salga de ese mundo cuántico e introducirlo como entrada del modelo de KNN. Nos generaría un circuito algo más largo, pero que nos permitiría seleccionar el número de vecinos de antemano. Por otro lado, también estamos estudiando si podemos encontrar algún hiperparámetro que podamos introducir en nuestro circuito de KNN de tal manera que en vez de seleccionar el número de vecinos, seleccionemos un radio dentro del cual se considere que es vecino más cercano y fuera del cual no se considere. De esta manera podemos utilizar el caso en el cual codificamos todo el dataset para obtener esa matriz de probabilidades de votación para cada etiqueta
y jugar con los hiperparámetros para conseguir que a partir de cierto radio las muestras que estemos codificando no contribuyan a la votación, que sería de manera efectiva haber seleccionado un número de vecinos. En este caso no un número de vecinos, pero sí un radio efectivo sobre el cual se tengan en cuenta los vecinos como cercanos, que es uno de los métodos que clásicamente se pueden utilizar en KNN para determinar los vecinos más cercanos. En cualquier caso, consideramos que el modelo de KNN que hemos implementado tiene una serie de ventajas, en este caso la paralelización que he mencionado anteriormente, que es la misma que aparece en K-means, y que es un modelo que es interesante para seguir estudiando, y es lo que estamos haciendo actualmente, estudiarlo. Y tenemos pensado también intentar sacar un artículo a partir de lo que determinemos, si le encontramos estos hiperparámetros, estamos actualmente estudiando estos hiperparámetros, y también destacar que es posible generar un modelo de Quantum Machine Learning basado en distancias que sea supervisado, que es algo que actualmente no habíamos visto en la literatura, pero gracias a la implementación que existe del modelo no supervisado de K-means cuántico, hemos podido desarrollar este modelo. Perdonadme que se me había olvidado pasar la diapositiva. Por último, un último inconveniente, pensaba que estaba todo en esa diapositiva y me he equivocado. El número de repeticiones, he comentado anteriormente que cuando nosotros llevamos a cabo paralelizaciones y necesitamos determinar varias probabilidades a la vez, se puede hacer con una sola ejecución, porque como tenemos que repetir muchas veces esa ejecución para obtener el valor esperado con una significación alta, tenemos que repetir muchas veces la ejecución. Eso nos permite obtener no solo una probabilidad, no solo un valor esperado, sino varios a la vez. Sin embargo, sí es verdad que dependiendo de la distribución de probabilidad del estado cuántico, si esa distribución de probabilidad es compleja, existe la posibilidad de que sea necesario aumentar el número de repeticiones. Sin embargo, nosotros hemos comprobado durante las ejecuciones reales en AWS que aumentar el número de repeticiones no es tan complejo como cambiar el circuito, por lo cual llevar a cabo una paralelización exigiendo más repeticiones del mismo circuito es mucho más eficiente que tener un circuito que te determine solo una distancia y tener que modificar ese circuito para cada una de las distancias del dataset en concreto que se vaya a estudiar. Una vez ya mencionado los inconvenientes, hablado del modelo, me gustaría presentaros los ejemplos que hemos estudiado para que veáis ese funcionamiento correcto del modelo de KNN cuántico. Nosotros hemos comenzado con un modelo de clúster en 2 dimensiones, que es el que hemos mostrado anteriormente para llevar a cabo la transformación ISP, donde destacar que son necesarios 9 qubits para llevar a cabo la simulación, 2 qubits de entrada para 3 características, 2 más la dimensión que incluye la transformación ISP, 3 qubits para el subespacio de vecinos, porque hemos decidido utilizar 8 vecinos, y 2 qubits para las etiquetas, porque en este caso tenemos 3 clústeres y por tanto tenemos 3 etiquetas. Hemos obtenido un resultado muy bueno que además recupera los valores clásicos. También algo esperable porque tenemos unos clústeres bien definidos. En el caso de las lunas, que también hemos implementado, hemos utilizado solo 8 qubits porque solo tenemos 2 clústeres y nuestro objetivo es determinar si cuando estos clústeres no tienen forma gaussiana, el modelo funciona correctamente. Y hemos obtenido una accuracy y un F1 score prácticamente perfectos, que además es el mismo resultado que se obtiene clásicamente, porque al final son 2 clústeres bien definidos y por tanto confirmamos que este modelo también funciona cuando no tenemos clústeres gaussianos, que es la principal diferencia que uno puede encontrar entre K-means y KNN. A continuación hemos propuesto un ejemplo de gaussianas superpuestas, que es el típico modelo que se utiliza en KNN para estudiar los efectos de seleccionar cuántos vecinos se toman frente a los resultados que se obtienen, donde cuando seleccionamos más vecinos, la superficie de separación entre las gaussianas superpuestas se vuelve una línea recta, que es la equidistante entre los centros de ambas gaussianas, y se pierde accuracy en train, pero se gana en test. En este caso también nos permite apreciar cuál es la dependencia de la transformación ISP de los datos que se utilizan. Tenemos 2 gaussianas que son idénticas, pero están centradas en lugares distintos. Una más cerca del origen de coordenadas del espacio en 2 dimensiones y otra más alejado. Podemos ver a la derecha en la transformación ISP que los resultados son bastante distintos, donde parece que en la primera imagen no hay superposición y en la segunda sí. Por ello que es importante, como he mencionado anteriormente, cuando se lleva a cabo la codificación, asegurarse que esa codificación no pierde información. En este caso, la primera gaussiana, que ya que está más cerca del origen de coordenadas del espacio en 2 dimensiones, nos genera una transformación que separa mejor los 2 clústeres en comparación al segundo. Los resultados que hemos utilizado de 6 a 8 qubits en función del
número de vecinos que se haya decidido estudiar. En este caso hemos seleccionado 2, 4 y 8 vecinos para observar este efecto que he mencionado del número de vecinos en el resultado. Hemos obtenido unos resultados muy buenos que aquí graficamos. Vemos que en el caso de la izquierda, donde tenemos solo 2 vecinos, en el caso de entrenamiento sí que sabe separar las dos gaussianas, pero sabemos que en test va a salir peor, como mostraremos posteriormente en las métricas, y a medida que aumentamos el número de vecinos, esa superficie de separación se vuelve una línea recta. Como podemos observar, a nivel de entrenamiento, el accuracy y el F1 score, como he mencionado, va descendiendo, mientras que en test va aumentando. En este caso no tengo disponible el del test, perdonadme, parece que he seleccionado una versión anterior de la presentación. Pero básicamente mencionar que el comportamiento es exactamente igual al clásico, que es algo que nos interesa porque queremos que nuestro modelo de KNN cuántico tenga un comportamiento idéntico al clásico, que nos dé una performance igual de buena y que nos aporte ventaja cuántica, que en este caso era la paralelización que mencionaba anteriormente. Por último, hemos utilizado 2 datasets que ya no son académicos, sino que son datasets más complejos. En primer lugar, el IRIS dataset, que conocemos todos, para el cual hemos necesitado 10 qubits y 8 vecinos que hemos seleccionado, y obtenemos una accuracy y un F1 score muy bueno y además similar al que obtenemos con el modelo clásico equivalente. Por lo tanto, vemos que este algoritmo cuántico es capaz de enfrentarse a problemas que no sean académicos. Por último, hemos utilizado los datos que hemos estado estudiando para la clasificación interpulso PRI, que es parte de la tarea 2.4.3 de QCO, donde aquí el dataset está formado por 5 características más la dimensión ISP que se añade a hacer la transformación ISP. En la imagen de la derecha mostramos para 3 dimensiones aleatorias cómo se distribuyen los 6 grupos o las 6 etiquetas que hay. Podemos ver que efectivamente sí que parece que se separan, pero no es una separación trivial y además tenemos un número de dimensiones elevado y nos gustaría ver si el modelo KNN cuántico sería capaz de resolver este problema que clásicamente se resuelve perfectamente con un modelo de KNN clásico. Para ello hemos utilizado 11 qubits, otra vez hemos utilizado 8 vecinos, en este caso hacen falta 3 qubits de entrada porque tenemos 5 características más la dimensión ISP y 3 qubits para etiquetas porque tenemos 6 clases. En las imágenes de la izquierda muestro otra vez arriba a la izquierda los clústeres originales y a la derecha muestro un subconjunto porque debido al número de qubits que estamos utilizando debemos restringir el número de muestras que vamos a utilizar y hemos reducido de las 180.000 muestras que teníamos originalmente a exclusivamente 1.024, sin que ello afecte a la precisión clásicamente, porque hemos comparado los resultados clásicos que se obtienen con ambos datasets, por lo que esperamos que cuánticamente tampoco haya ninguna diferencia. Hemos obtenido un F1 score y accuracy prácticamente de la unidad, donde podemos apreciar a la izquierda que entre el original y el predicho prácticamente no hay diferencia, por lo cual queda comprobada la capacidad que tiene el algoritmo de resolver no solo problemas académicos, sino problemas reales, complejos, con un número de dimensiones elevada y unos clústeres que no tienen forma gaussiana. Es interesante destacar, aquí no se muestra porque el número de muestras que se tuvo que utilizar fue mucho menor, que incluso cuando utilizamos ruido en las muestras y no utilizamos muestras PRI en este caso que no tengan ruido, las métricas se mantienen igual de buenas que en el caso clásico, lo cual quiere decir que es un modelo que además es resistente al ruido que introduzcamos en las muestras. Algo importante porque hay algunos modelos clásicos que cuando introducimos ruidos no son resistentes. Por último, mostrar en esta tabla los resultados que se han obtenido para F1 Score y Accuracy para los distintos modelos, en el cual, como he mencionado anteriormente, el caso cuántico es capaz de recuperar los resultados clásicos con la misma precisión y además aportando esa ventaja cuántica teórica de la paralelización. También hemos comprobado que al introducir paralelización los resultados se mantienen igual de buenos y no se ven afectados por llevar a cabo esa paralelización que al final nos introduce más qubits y nos puede introducir más inestabilidades en el resultado. Las ventajas cuánticas son importantes, como he mencionado anteriormente. Por un lado, la paralelización, que es la ventaja cuántica que más he mencionado, porque al final es una ventaja importante cuando tenemos un número elevado de muestras. Clásicamente se llevan a cabo paralelizaciones clásicas, pero suelen ser bastante complejas. Y a nivel cuántico hemos podido ver que la paralelización prácticamente no añade dificultad al circuito. Obtenemos un circuito que es simple, mucho más sencillo que el caso clásico, que cuando lo escalamos no se complica en gran cantidad y que tiene un número muy bajo de puertas lógicas, por lo cual es muy fácil, en comparación a otros algoritmos, de implementar en un circuito, en un ordenador cuántico real.
Por otro lado, también mencionar que el tiempo de simulación requerido en comparación a otros modelos cuánticos, por ejemplo, las redes cuánticas que hemos estado estudiando, es relativamente bajo, por lo que incluso se pueden llevar a cabo bastantes simulaciones y se pueden obtener resultados muy buenos. Sin embargo, existen una serie de inconvenientes, algunos de los cuales que he mencionado ya anteriormente cuando he hablado de los aspectos teóricos del modelo. Al final es un modelo que depende de una correcta normalización y codificación de los datos, como cualquier modelo cuántico. Este modelo no es capaz de determinar los vecinos más cercanos. Como he mencionado anteriormente, estamos estudiando la posibilidad de introducir hiperparámetros para determinar los vecinos a partir de la distancia al centro, a una muestra que queremos clasificar. El modelo contiene alguna puerta lógica no trivial, que suele ser algo que suele aparecer en muchos modelos cuánticos, pero siempre al introducir puertas lógicas no triviales, cuando lo vamos a traducir en un ordenador cuántico real, hace que el circuito sea más complejo de lo que esperamos. Por último, en este caso de KNN no se aprecia, pero en otros estudios que hemos realizado con un algoritmo cuántico de DB-SCAN, la simulación puede introducir inestabilidades en el valor de la distancia debido a problemas numéricos en las aproximaciones que lleva a cabo el ordenador. Modelos más sensibles, como he mencionado, el de Quantum DB-SCAN que hemos intentado implementar, podrían no funcionar, que ha sido el caso que nos hemos encontrado. Muchas gracias y cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición.